Bueno, Camilo, se llegó el turno, porfa. Muchas gracias, Amílcar. Muchas gracias a ustedes todos y todas, a USAID por habernos invitado, a Indepaz, incluso pues nos invitaron a los dos, y al SENA también, a todos. Nuestro agradecimiento en la invitación que me enviaron. Tiene una consideración expresa. Me dicen que les parecería interesante que hiciera mención a las recomendaciones que se hacen en el libro publicado por Indepaz, que se llama El viento viene con revoluciones. Ya Joana ha hecho propaganda, Dios, a la página web, entonces yo no voy a llegar a tanto, pero sí me voy a referir a esas recomendaciones que tienen mucho que ver con lo que aquí se ha señalado y con lo que decía la ministra. Lo dijo hoy, pero también lo dijo en ocasión anterior, bueno, en varias ocasiones, pero aquí en Riohacha, en una reunión que se tuvo en diciembre, a principios de diciembre. Esta línea que del gobierno de promover la democracia como un criterio, la democracia energética, y dentro de eso dos palabras han dicho, ¿no?, que son las comunidades de energía y las asociaciones. Yo recuerdo que alguno de los participantes en la sesión anterior de diciembre preguntó asociaciones entre quién y cuándo y a partir de qué fecha. ¿Cómo? Porque hay una realidad y entonces cuál sería como el camino, cuál es la política del gobierno además de un planteamiento de política general. Yo creo que esas son cosas que no vamos a resolver acá, pero que hay que mirarlas en su problemática. Lo de las comunidades de energía o energéticas, que aquí hemos tenido ejemplos como el que nos han presentado de Canadá. Hacemos alusión en la publicación mencionada a las experiencias en Dinamarca, en Suecia, en varios países en los cuales, particularmente en Dinamarca y en Suecia, en los cuales el Estado promueve que las comunidades sean propietarias de la energía que van a consumir y de los excedentes que entran al sistema de distribución general. Y eso lleva a que, según las cifras a la altura del estudio que hicimos, cerca del 80% de la producción eólica estaba en manos de comunidades energéticas en el caso de Dinamarca. Y el gobierno da los créditos suficientes, el soporte financiero y además las empresas productoras de la tecnología directamente entran a facilitar el esquema financiero para que las comunidades puedan ser las propietarias. En este caso habría un apoyo empresarial y un apoyo estatal para una actividad de propiedad de las comunidades. Ese es un esquema. No es exclusivo de los países nórdicos, existe en Canadá, existe en Estados Unidos, en varios países en Europa, no tan generalizado ni con tanto peso como en esta brecha en países nórdicos, pero no es algo, digamos, que salga pues de los cabellos, existe, es importante y hay que considerarlo como una modalidad. Incluso comunidades no productoras sino consumidoras están inventadas, ¿no? He visitado ejemplos, el más conocido o cercano a mi experiencia en San Francisco, en Estados Unidos, o en Seattle o en otras poblaciones menores, donde la familia puede decir en el recibo de la luz, para decirlo así, desde tal fecha en adelante quiero consumir energía verde. Y a partir de esa fecha el sistema tiene la capacidad de permitirle el consumo de energía eólica o energía solar de acuerdo a lo que esté produciendo la ciudad, y tienen, en el caso de energía solar, en estas zonas, incluso hacia tan de poca radiación, pues no tiene nada que ver con la Guajira, tienen sistemas de almacenamiento central. No que cada familia, en cada barrio tenga su sistema de almacenamiento de energía, de pilas, lo que sea, sino que el Estado entra en coordinación con los consumidores y hay allí una relación Estado-consumidor, es decir, son fórmulas que están inventadas. Y como vimos ahora en la presentación que nos hizo aquí el doctor Campillo, se me quedó la última parte del apellido, ¿no? La mayor parte de los ejemplos que nos puso fue sobre experiencias de energía fotovoltaica. Y eso tiene que ver con la mayor facilidad por la descomposición, el fraccionamiento tecnológico,
por las posibilidades de inversiones pequeñas, es decir, por la mayor expansión en el territorio, de que se den este tipo de experiencias a esta altura del desarrollo tecnológico. Es posible que con otras formas de energía, la eólica incluso, ya se están produciendo equipamiento de tecnología más pequeña, es decir, aerogeneradores de piso, para decirlo de alguna manera, o de techo de edificios de tipo vertical y no con aspas. Es decir, se están desarrollando esas tecnologías, son muy costosas. Por lo pronto, lo que está más avanzado es lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica, y ahí hay posibilidades urbanas supremamente importantes, no solamente rurales, para poblaciones dispersas, que es bastante costoso y difícil en población dispersa, pero de todas maneras ahí están esos ejemplos. Las asociaciones entre comunidades y empresas es algo que cuando se trata de proyectos, de megaproyectos como un parque eólico, pues tienen menores experiencias. Yo recuerdo aquí una conversación que tuve hace unos días con un dirigente de Guayú, allá sobrino aquí del tío Coe, que me decía, me contó, me dijo, mire, por acá, arriba de Puerto Estrella, por arriba, me dijo, por acá vino una empresa, un alemán, no sé dónde, llegó con el ministerio a decirme que, vea, tenemos pensado montar un parque aquí en el territorio y otro allá off the record, y ya venimos a iniciar la consulta previa. Aquí está el ministerio que ya nos dijo que ustedes son las autoridades. Entonces, este dirigente, que es una persona experimentada, que además ha hecho negocios, sabe hacer negocios, y negocios grandes, buenos y malos, yo no sé, le dijo a la empresa, me parece muy bien, pero aquí no se hace consulta. Esto es 50-50. Nosotros somos los dueños del territorio, tenemos 150 kilómetros de costa, y de ahí para adentro, y somos 32,000 habitantes, y no queremos migajas. No queremos que nos traten con espejitos como han hecho con otras comunidades que nos han arreglado, con que les van a dar un carro, una desalinizadora, le van a pintar 4 escuelas, y que cada vez que presenten un proyectico, entonces van a ver si se lo aprueban. Con nosotros es 50-50. Los de la empresa y el ministerio se rieron. Y entonces dijeron, pero es cierto, entonces el de la empresa le preguntó al del ministerio, ¿y usted por qué me dijo que usted me garantizaba aquí con un simple test de proporcionalidad que estos señores me entregaran la costa? Entonces el ministerio dijo, no, pues nos toca consultar. Entonces el dirigente le dijo, pues le tocará consultar con la Constitución colombiana, porque según mi criterio, dijo ese dirigente, lo que se aplica es el negocio. ¿Cómo va usted y cómo vamos nosotros? Porque esta es mi tierra. Y además es tierra nuestra desde hace 1000 años. Yo no sé, porque ese amigo mío Guayú dice muchas cosas raras. Pero yo, hace 1000 años estamos aquí. De modo, entonces, ¿en qué quedaron? Que van a consultar. Y allí es el tema de la relación de una asociación como es. Y cómo es de aquí para adelante y cómo es de aquí para atrás. ¿Es cierto eso de que lo que aplica en el territorio es el consentimiento previo y por lo tanto la concertación de partes? ¿O ese es un territorio donde hay una propiedad colectiva condicionada y al arbitrio del Estado? ¿Cuál es el carácter de la propiedad colectiva étnica? ¿De quién es propiedad el territorio de un resguardo? ¿Y cuáles son las condiciones para megaproyectos con impacto que altera las condiciones de vida de una comunidad? Sobre eso, pues hay jurisprudencia. Entonces me decía este dirigente de Guayú, de apellido Balbuena, digo el apellido para que le pregunten si se sostiene, ¿no? Armando, ¿no? Me dijo, no, es que hay jurisprudencia, mire usted, la sentencia Surinam-Caramanta de la Corte Interamericana, que dice claramente que ningún proyecto se puede hacer de inversión chiquita o grande en una comunidad si impacta las condiciones de un proyecto de inversión, que impacta las condiciones de vida y de supervivencia de la comunidad,
sin el consentimiento de la comunidad. Y sobre eso hay sentencias de la Corte, otras sentencias de la Corte Interamericana. Entonces quiere decir que allí hay un problema a clarificar. Si se habla de asociación, de sociedad, se va a aplicar el criterio de consentimiento o es bajo el procedimiento de consulta condicionada, sujeta al veto por el gobierno para aplicar el test de proporcionalidad. Es un enredo. Y ese enredo no ha saltado a la palestra jurídica, entre otras cosas porque, bueno, INDEPAC no hace litigio, la doctora es psicóloga y comerciante en derechos humanos, yo soy ingeniero químico. Mejor dicho, de eso de derecho poco, pero es un problema jurídico grueso. Entonces, el tema de las sociedades es complicado. Sociedades, comunidades, empresa, Estado. Por aquí pasó el presidente de Uruguay, el Mojica, eso está en YouTube, y le dio un consejo aquí a su presidente Petro. Le dijo, no hagan lo mismo que nosotros en Uruguay, que abrimos todo porque íbamos a salvar el mundo y había que llenar esto de energía renovable, y además no teníamos petróleo, éramos importadores netos de petróleo, y entonces entregamos todo el territorio. Y ahora estamos en un lío, porque las empresas ponen los precios, han ocupado los territorios, han tomado posición de los mejores sitios desde el punto de vista del viento y del sol, y no tenemos instrumentos ni siquiera de regulación, porque fueron más rápidos los procesos que la regulación. Es decir, se generaron situaciones de hecho, de monopolio del territorio y monopolio, 10 empresas se apoderaron de todo. ¿Y ahora qué hacemos? Decía Mojica. Entonces Mojica, ¿qué recomendó? Dijo, primero, tengan empresas estatales en el territorio en igualdad de condiciones, con proyectos autónomos. Y en esto yo recuerdo una conversación con el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que yo le decía, ¿usted qué opina, doctor, de esta situación en Colombia y que Ecopetrol se haya mantenido como una empresa de porcentaje de accionario estatal mayoritario? Y me dijo, muy bueno, porque el hecho de que exista una empresa estatal fuerte le permite al Estado tener una relación más seria en términos de regulación, porque lo que nos plantea a nosotros se lo tienen que imponer ellos. Y lo que nos exige a nosotros es porque tiene una práctica y un conocimiento y tiene los técnicos. Y la gente, es decir, que es un instrumento no solamente de soberanía, sino un instrumento de regulación. Entonces, el consejo de Mojica era que existan empresas estatales, que estén en el territorio, no únicas, no que todo sea estatal, que existan empresas estatales, que existan las empresas multinacionales, extranjeras, nacionales, de gran músculo y capacidad, que existan empresas mixtas. Y le decía que el Estado se asocie con las comunidades para tener empresas. Y un consejo adicional daba Mojica. Yo no lo entendí, pero me siento pues en la obligación de compartirlo aquí porque el doctor Amílcar entiende bastante de esto. Dijo que en las empresas extranjeras que inviertan en el Estado tenga 1% y por lo menos tenga una persona en la junta directiva. No más, no se trata de estatizar, se trata de tener una capacidad de aprendizaje, de relacionamiento y también de regulación. Pero es que no estamos hablando de formar una salchichería, estamos hablando de negocios a 50 años, de empresas que tienen una primera inversión a 25 años y que tienen vocación de duración de 50. Es decir, estamos hablando de 2 generaciones, estamos hablando de un territorio, en este caso estamos hablando de una nación, de un pueblo. Entonces no puede ser que se regale el territorio. ¿No es? Eso. ¿No es? Esas son enseñanzas que nos han traído, que hay que evaluarlas, que hay que pensarlas. Aquí no es Uruguay, ni somos Canadá, ni yo estoy dando recetas. No nos corresponde en esto, hay que ser en esto modestos. Hay muchos problemas adicionales a estos que yo he mencionado y el tiempo no me da, porque ya voy a acabar, me faltan 2 minutos, ¿no?
pero solamente para señalar algunos asuntos problemáticos en él. Es decir, mire, yo les voy a plantear, les voy a contar a ustedes acá en qué lenguaje se habla en la academia, que pues soy profesor, y generalmente los profesores somos estratosféricos, en qué lenguaje se habla de lo que está ocurriendo en La Guajira con las empresas eólicas. Lo que se dice es que por responsabilidad de una política precipitada del gobierno, de los gobiernos anteriores, porque esto viene del año 2012 para acá, ¿no?, se ha creado un modelo de economía de enclave en La Guajira, donde se aplicó el criterio de lo que anteriormente se hizo con la minería, de el que primero llegue, eso es suyo. Lo que algún ministro, el ministro colega suyo y colega mío, cuando fui ministro también, decía la piñata minera, que fue a todos, vayan y cojan su título y el que primero llegue ponga la bandera. En La Guajira fue, vayan y pongan su antena, que el que primero llegue, ahí está su territorio. Y entonces se hizo un reparto espontáneo, sin mucha información, yo decía que sin información suficiente, y nosotros lo ilustramos en el libro, ¿no? Y se establecieron unas situaciones de hecho. Yo no me voy a detener aquí al detalle de cómo se han hecho las consultas. Yo escuché a la ministra no dice de revisar las consultas de para atrás. La senadora se ha referido a 10, a 11 consultas con dificultad que son de las colectoras. Vienen 2 colectoras más. Cada una de esas colectoras tiene unas 400 consultas porque son más largas. Son 1000 consultas. Las que ya se hicieron para los 57 parques que están en proceso son 751 consultas. Esas consultas no resisten un test de constitucionalidad. No lo resisten. Ni siquiera pues por el tratamiento del idioma, la traducción al guayú, la entrega de los documentos financieros, la definición de los estudios ambientales por polígono y no por territorio. Es decir, tenemos una lista larga en el tema de las consultas. Es decir, que ahí hay problemas que tienen que resolverse. Termino diciendo que en relación a este tema, efectivamente, hay que ponerle números al negocio, para que así sea un negocio que beneficie no solamente a La Guajira, al país. Se habla solamente de esta primera tanda de 10.000 millones de inversión de dólares. Yo creo que es más, pero se habla solamente de 10.000 millones de dólares. De los 10.000 millones de dólares que por lo que son la tasa no de retorno, sino digámoslo, con la cual se va a amortizar la inversión y la maquinaria y demás, esa inversión queda más o menos liberada en 10 años y tiene de depreciación, y incluso en menos, pero 10 años queda liberada la inversión y tenemos 15 años de utilidades. Si fuera ese el esquema, tenemos una utilidad de 150% en el periodo, son cálculos así. Mejor dicho, que la utilidad supera los 15.000 millones de dólares. Tomen nota. Mal cálculo. ¿Cómo va a ser el reparto en 25 años de 15.000 a 20.000 millones de utilidades? ¿Cuánto le va a tocar a los guayú? Si el esquema es presenten proyectos que acá la Junta Directiva vamos a ver si los aprueba. Entonces tiene que redefinirse el negocio. Esto es lo que piensan los académicos en un escritorio en Bogotá. Es decir, que eso hay que pasarlo por un filtro. Y bueno, yo creo que de los criterios que ha mencionado la ministra, yo le agregaría la importancia y eso lo dejo acá de reflexión, y el doctor Amílcar lo conoce muy bien, de colocar en la línea de principios rectores la responsabilidad social diferencial que corresponde a pactos internacionales, a obligaciones asimétricas. Es decir, este no es un negocio gana usted y gano yo. De acuerdo a la ética definida en los tratados internacionales es gano yo y usted gana más.
Es una ganancia asimétrica, la que corresponde al principio de la responsabilidad social diferencial. Muchas gracias.